Dios les bendiga a todos. Esperamos que el tema de hoy sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de algo que es importante para todos nosotros y vamos a verlo a la luz de personajes como Job. En el capítulo 40 de Job, versículo 3, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte a ti. Le está preguntando Dios a Job, hablando de invalidar el juicio de Job, del hombre, que Dios hace al hombre, porque Job fue enjuiciado, a pesar, y vamos a leer, que era hombre perfecto, era un hombre recto, era temeroso de Dios y apartado del mal, le dice, y lo vamos a leer en uno de los textos. Sin embargo, los que hemos leído no solo los pasajes primeros, sino todo lo que es hablando de Job, tenemos ahí la parte en donde Dios le dice a Satán acerca de esto, hablando de Job como recto, como perfecto, como temeroso, etc. Y le dice Satanás, lo tienes bien cuidado, bien cercado, no puedo hacerle nada. Y empieza la historia de Job acerca de todo esto y el permiso de parte de Dios para que Satanás lo toque en varios aspectos. Y vamos a ver todo esto. El hombre normalmente cuando se juzga con un palomazo. Está muy bien. Vamos a 1 Corintios 11, 31 y 32. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Nos encontramos que somos inocentes. Esa es la expresión para no ser juzgados. Y dice, mas siendo juzgados por el Señor, por eso dice, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando el cristiano se habla la Biblia del mundo, cree que es el que está fuera de la fe. Pero no es así. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, al Padre. Pero hay muchísimos cristianos en todo el mundo que no conocen al Padre. Son del mundo. Y cuando habla del mundo, habla de dos clases. Cuando le dice el Señor a sus discípulos que no son del mundo. Como Él tampoco es del mundo, el Señor. Hay un cristiano que no es del mundo, pero hay muchísimos cristianos que sí son del mundo. Entonces dice que somos juzgados y castigados para que no seamos condenados con el mundo. Esa es la condenación, dice. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice Juan, mas tenga vida eterna. Y un poquito más, en el 19 dice, esta es la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aborrecieron la luz, dice, al Señor, porque dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Para los que son del mundo, Él quiere ser la luz del mundo. Pero aborrecieron al Señor, porque eso es, amaron más al mundo que al Señor, eso es lo que quiere decir aborrecer. Entonces, entrando en este tema, la mayoría de cristianos no quieren ser enjuiciados. Pero la Biblia dice que el juicio comienza por la iglesia de Dios. En 1 de Pedro 4:17 nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, por nosotros, ¿qué será del infiel y el pecador? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Todo esto vamos a ir viendo a Job, cómo es metido, entre comillas, al desierto, a un juicio, a una prueba, y que al final, dice él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, etcétera, ¿no? Y vamos a leer varios textos en donde es importante entender que después Job tiene una bendición especial. Dice, yo atenderé a Job, dice, Jehová de los ejércitos, dice, yo atenderé a mi siervo Job. ¿Por qué? Porque atravesó el juicio y dice que fue recto y no murmuró, no se quejó, hablando de esto.
Vamos a ir viendo todo esto. Por ahí nos escribieron hace como 3 semanas alguien que dijo que el Señor ya pagó por él todo. Ya todo pagó el Señor. Hay una alabanza presbiteriana que dice, el Señor pagó mi deuda, ¿qué más puedo yo dar o hacer? Es la creencia del salvo. Pero la palabra está lleno de ese aspecto que nos maneja la Biblia, juicio. Y dice, invalidarás tú mi juicio, dice. Hablando de Job, me condenarás a mí, dice, para justificarte a ti, el texto que leímos. El hombre se justifica, dice que si somos juzgados, nosotros mismos nos juzgamos, el texto que leímos en 1 Corintios 11:31, dice, no seríamos juzgados, porque así es el hombre, yo estoy bien, no necesito. El que está mal es el de al lado, el que está aquí, el prójimo. Por eso dice el Señor que ve una pajita en el ojo del prójimo y la vigueta que él tiene no la ve, ¿no? El caso es que así somos, ¿no? Mientras no tengamos el temor, la parte que nos falta de entrar al desierto y salir del desierto aprobado para poder seguir adelante en el Señor, porque esto es un requisito para los que van a ir al reino de Dios. Vamos a ver con claridad cómo se manifiesta el Señor a través de lo que estamos hablando aquí en Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, del Padre, ¿no saldrá malo y bueno? Pues hay gente que empieza a murmurar cuando viene algo malo para sus vidas. A Job, vamos a ver qué fue lo que le hizo Satanás, porque le dice, todo lo que tiene está en tus manos. Vamos a Job 1:8. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra, dice. Y sin embargo, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Bueno, vamos a seguir viendo en el 9. Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios en balde? El 10, por favor. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Hasta el 12, hermano, por favor. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Y qué le dice Dios a Satán? El 2. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová y ya fue y le quitó todo su ganado, ovejas, bueyes, todo eso. Lo mató, pero todo lo que tiene está en tu mano. Eso es lo que viene para nosotros. Todo lo que tenemos va a estar en manos de Satanás dentro de poquito. Así de fácil. Vamos a seguir el tema porque es parte de lo que nos va a suceder. En Job 2:6, aquí hay algo más especial. Y Jehová dijo a Satán, después de volver a platicar, porque no blasfemó, le quitó todas sus riquezas y Job no blasfemó. Y Jehová, después de que Satán volvió y habló sobre su familia, y dijo a Satán, Jehová dijo a Satán, aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Hablando primero de que le mató a todos sus hijos. Y ya después, cuando no blasfemó, fue que le dijo, el hombre dará piel por su piel. Y aquí le dice, he aquí, él está en tu mano, él, en la mano de Satanás. Pero dice, guarda su vida. Dios tiene control de lo que hace Satanás. Dice en el 78:49 de Salmos, que las plagas que hizo en Egipto las hizo con ángeles malos.
envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles. Satanás es el chambero sucio que Dios permite que se haga la filtración de los que vamos al reino. Y para eso tenemos que ser probados. No hay otra línea, otro camino para llegar al reino más que ese. Y Job, cuando fue probado, ahí en el 42, el 5, hermano, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ya dice que se aborrece. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Después de salir de la tentación de cruzar todo esto, que Job dice que Dios le dio 2 veces más de todo, excepto que los hijos fueron 10, pero se los repuso y le dio las 3 muchachas más bellas de toda esa comarca, de toda esa región. Sigue adelante, hermano, en el 8. Dice, ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Dice que a Job iba a atender. El 9, por favor. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, su hita, dice, y Zophar, la manita. Hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. El 10, por favor. Y hay algo importante aquí. Dice que mudó Jehová la aflicción de Job. Eso es algo importante. Después de haber sido afligido, dice que él mudó la aflicción de Job. A nosotros, después de que entremos por la aflicción, vamos a mudar esa aflicción. Dice que el Salmo, que nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza, dice, cuando resucitemos después de la aflicción y de la muerte que viene para nosotros, vamos a tener esa bendición de mudar esa aflicción que viene para nosotros. Dice Romanos 8:17, que si somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice también el siguiente, porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece, la aflicción, no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Va a ser mudada la aflicción. Viene muy rápido, dentro de poco, la aflicción para nosotros. Pero va a ser mudada. Jehová va a mudar la aflicción en gozo. Dice que ese gozo nadie nos lo quitará. Habla a sus discípulos un poquito, y no me veréis, porque no lo vieron, se fue el Señor y siguieron ellos su ministerio y murieron, pero viene el Señor a resucitar a todos los santos y perfectos, entre ellos los discípulos, y dice, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Ese gozo que va a mudar la aflicción de ahora de la que viene. Por eso la palabra maneja este punto importante en Job también. Vamos a Juan 12:27, hablando del Señor. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Sálvame de esta hora no quiere decir que no la atravesara, sino que la atravesara o triunfara en esa tentación. Salvar es lograr pasar, atravesar esta tentación, porque ahí lo rectifica, dice, mas por esto he venido, dice, en otras palabras, al mundo, para esta hora, la hora de la tentación, la hora de padecer por el Señor. Hablando de nosotros, el Señor vino a tomar dice la copa que el Padre quería que bebiera. Pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como sea tu voluntad, le dice al Padre.
Entonces, por eso vino. Y nosotros hemos venido para ser filtrados en padecimiento, en aflicción. ¿Para qué? Hay una forma muy fácil de saber. El pueblo de Israel, en Deuteronomio 8:2, que ya lo conocemos, al pueblo de Israel lo metió al desierto para conocer su corazón. Aquí dice, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber qué estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso lo metió al pueblo de Israel, para saber y conocer el corazón. Dios conoce nuestro corazón, pero nos hace que nosotros, nuestras acciones, sean las que hablen por el corazón. Porque muchos dicen, no, yo no tengo por qué atravesar el juicio, hablando del texto que leímos, que si nos examinamos a nosotros mismos, estamos bien, es lo que dice la palabra, porque así piensa el engañoso corazón perverso. Vamos a Jeremías 17, 9 y 10, ahí nos vuelve a decir que el Señor prueba nuestros corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10. Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Job 42, 2. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablando de que conoce nuestro corazón y por supuesto conoce nuestros pensamientos. No hay pensamiento que se esconda de parte de Dios. Tenemos un espíritu de Él en nuestros huesos y que nos conoce perfectamente bien. El texto que leímos en Jeremías 17:10, hablando del corazón. Dice, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones. ¿Qué cosas son los riñones espiritualmente? Cuando el agua representa la salvación, ¿qué hacen los riñones en nuestro cuerpo? ¿Qué limpian? El agua. Es lo que hacen nuestros riñones, limpiar el agua. Así como nuestro hígado limpia la sangre. Bueno, aquí el punto importante, ¿por qué dice que apruebo los riñones? Porque para atravesar de la salvación a la santificación se requiere limpieza del agua. Dice, el que creyere, dice, ríos de agua viva correrán en su vientre. Los riñones, ríos de agua viva, el Señor. Necesitamos tener la bendición de poder ser llevados al Señor para la santificación. Y dice, escudriña el corazón. El Señor escudriña el corazón y conoce nuestros pensamientos. Dice, yo conozco que todo lo puedes, dice Job. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job reconociendo al Señor. Todo lo puede, Señor. Es todopoderoso. Ya me di cuenta en la prueba que me diste. Me recuperaste 2 veces mi riqueza. Me volviste a darme otros hijos. Me diste de nuevo mi sanidad. Todo lo puedes, dice Job. Hablando de Pablo, dice, todo lo puedo. ¿Cuál es la diferencia? Los dos, dice la Biblia, que son perfectos. Tanto Job como Pablo, dice, los que somos perfectos, dice 3:15 de Filipenses, dice Pablo. Esto mismo sintamos, etc. ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos. Job no tenía la oportunidad de obtener, porque no estaba la redención del Señor todavía. No tenía toda la oportunidad de decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, como el apóstol Pablo. Pero él dice, yo conozco, que todo lo puedes, porque vio el poder de Dios en la vida de él. Y Pablo lo ejecutó. ¿Por qué? Porque fue bautizado
por el Espíritu del Padre. ¿Y qué dice el apóstol en 2 de Corintios 10, 4, 5 al 9? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El que tiene al Padre tiene los espíritus de Jehová a su disposición. Y puede tener, es como dice ahí, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo tenía esa bendición. El 5, hermano. Destruyendo consejos y toda altura, lo más alto de lo caído, destruyéndolo. Que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Dice milicia que él alcanzó. Job no podía todavía en aquel tiempo. No estaba el parteaguas de que el Señor ya había hecho la obra para que llegáramos hasta el lugar santísimo, el lugar donde conocemos al Padre, para obtener esa milicia que habla el apóstol Pablo. El apóstol tuvo 3 años de desierto y no solo eso, en su ministerio, él maneja una lista de cosas que le hicieron. Al final de cuentas, ya cuando el Señor le dijo que era necesario que se fuera, él mismo fue a Roma a entregarse para que lo degollaran. Terminando él la carrera, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he ganado la batalla. Por esa razón, es importante que nosotros al pasar este tipo de prueba, necesitemos ser aprobados. Hay un texto en 1 Pedro 1:7, que es conocido, dice que la prueba de nuestra fe, la cual dice mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, o sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Él fuere manifestado. Viene esta prueba, así como a Job le fue hecha la prueba. Cuando nosotros pasamos el desierto, hay algo pequeño que voy a decir. Yo no podía decir el texto de Job. Ahora mis ojos lo ven, te ven. Porque se me trababa la garganta, porque el resultado de haber entrado al desierto y salido del desierto, empecé a conocer al Señor de manera que mis ojos lo veían. Y es importante entender para los que nos escuchan que sin desierto no hay reino. No hay pacto con sacrificio, no hay reino. Hay salvación. Por eso el Señor a esta generación le ha dado esta bendición. Esta generación tiene la bendición de ser perseguida. Ahí está estipulado en la Biblia. Dice que, hablando de azote y castigo para el Hijo y castigo para el Santo. Es simple. Al Santo lo va a castigar y al Hijo lo va a castigar y a azotar para que seamos hijos. Entonces, me conviene padecer mucho, dice el Señor en Mateo 16, 21. Me conviene padecer mucho, dice. Es lo que le decía a sus discípulos. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. Bueno, a nosotros nos conviene padecer también. Dice, si empero padecemos, el texto que leímos de Romanos 8, 17. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que nos dice la palabra. Y también nos dice que para esto fuimos llamados, dice primera de Pedro 2, 21. Para esto somos llamados. Dice que lo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecimiento. Para esto somos llamados. Es lo que nos dice ahí el apóstol Pedro. Que también él padeció crucificado por su Señor. Bueno, el punto es que también nos maneja la cuestión de la razón de padecimiento en Hebreos, el capítulo 2, 9. Empero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento.
una ley. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una ley para entrar al reino. Es importante entenderla, hermanos, que nos escuchan por la radio. Y hablando de lo que sucede en el padecimiento, dice que es coronado de gloria y de honra por causa del padecimiento. Lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo, el 5 dice que debemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Lo sigue diciendo en el 6, el cual siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él es Dios, ha sido Dios, se hizo, dice, aquel verbo se hizo carne, dice, habitó entre nosotros. Pero ¿qué pasa? Que ahorita ocupa un lugar que no ocupaba antes de venir a padecer por nosotros. Dice que usurpación quiere decir ocupar un lugar que no le pertenece. Ahorita está al lado del Padre. Antes estaba en los tronos de ángeles de Jehová. Y ahorita está a la derecha del Padre. Por eso dice usurpación. El 7, hermanos. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonadar es humillarse a lo sumo, dice, hasta la parte más baja de todo. Quiere decir anonadar. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8, por favor. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la razón. Ahí lo dice. Sígale el 9. Esta es la razón. Por lo cual, por haberse humillado, haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo ensalzó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Por esto, por esta razón, por el padecimiento, por la obediencia y por la muerte de cruz, dice que Dios lo ensalzó a lo sumo. Por eso dice también el texto que hemos leído, y hay otros textos más, siempre hablando de lo que trae el padecimiento, es una selección de gloria mayor. Es la parte que a los cristianos no se les habla de esto, porque muchos pastores temen que sus ovejas se vayan, porque es un evangelio fuerte y no saben que el evangelio fuerte, los que no se escandalizan son bienaventurados, dice. Bienaventurado el que no se escandalizara en mí, dice el Señor. Los que se escandalizan se van y se pierden, pero los verdaderos cristianos son los que no se escandalizan con lo que el Señor nos pide, que seamos dentro de un pacto de sacrificio. Habla el Salmo 55, son temas que ya los hemos visto y versículos también, que dice, juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Agua y sangre, dice primera de Juan 5:6, que Él viene por agua y viene por agua y sangre también, para aquellos que no entienden el pacto de sacrificio que es sangre. Bueno, el Señor viene por salvos y viene por santos y perfectos. Por eso dice aquí que viene por agua y por sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En Proverbios 28:5 nos dice que los que no entienden el juicio les llama malos. Los hombres malos no entienden el juicio. El juicio comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, por la iglesia. Entonces aquel que no entiende el juicio es hombre malo. ¿Qué quiere decir eso? El hombre malo dice, Señor bueno, le dice, ¿por qué me dices bueno? Él era hombre en ese momento. Solo Dios es bueno. Aunque el Señor no era un hombre malo porque tenía un ADN diferente al de nosotros. Pero Él nos los dice para que entendamos que el hombre que no tiene nada espiritual y que no tiene el Espíritu del Señor, no le llama la Biblia salvo, creyente, pero creyente malo.
porque no entiende el juicio, ¿no? El juicio, no, yo eso no lo voy a pasar, no lo voy a atravesar. No es para mí, es para el pueblo de Israel, o fue para los apóstoles, pero no es para nosotros. Eso no es cierto, ¿no? No entienden el juicio de los hombres malos. El Salmo 50, 16 y 17, pero además lo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Narrar, echar atrás la palabra de Dios. Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Lo mismo, que no entienden, aborrecen el castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 3:19 de Apocalipsis. Entonces, a los que ama, los castiga. Entonces, el hombre que aborrece el castigo, no quiere el amor de Dios. Eso es lo que nos dice en premisas la palabra, hablando de la lógica, de que es simple entender que castiga a todos los que ama. Y el que no lo castiga dice que no es hijo, es bastardo, dice en Hebreos 12:8. Mas si estáis fuera del castigo, al cual todos han sido hechos participantes, luego soy bastardos y no hijos. Ese es el malo, el que aborrece el castigo, es bastardo. Es hijo nacido en la carne. No entiende lo espiritual. Por eso le llama malo. No es que no sea creyente, sino que es un creyente salvo y que su característica es la carne y que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, es enemistad con Él, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quiénes? De malos. ¿Quiénes son los que aconsejan esto no es cierto? Cierren la radio porque ese loco está diciendo cosas que no nos gustan. Consejo de malos, salvos, que no quieren entender que para ir al reino hay un camino más difícil, es el de padecer por el Señor, ser filtrados, ser, como dice el apóstol, la prueba de nuestra fe sea probada con fuego, para que seamos hallados filtrados, entendidos. La estima de Dios, nos dice Romanos 8:36, estimados como ovejas de matadero. Somos estimados como ovejas de matadero. Es lo que nos dice aquí la palabra. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y nos dice el Salmo 116:15, hablando de los santos, estimades a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Somos estimados a través de atravesar el valle de la muerte, hablando de esto, porque vamos a entrar a diferentes formas de vida. La sangre del Señor va a ser nuestro ADN. La mayoría de cristianos no saben de esto, que vamos a resucitar para estar aquí en la tierra aproximadamente 1500 años, a vivir y a tener familia de nuevo. Acabo de invitar a una persona, ella es cristiana de toda su vida ha sido cristiana, no sabe ella que tiene una oportunidad de volver a vivir, no tuvo hijos, pero tiene el derecho de tener hijos en el milenio, pero ella no sabe nada de esto. ¿Por qué? Por falta de buscar a Dios. Lo buscan de lejos, como los salvos. Los salvos buscan de lejos al Señor. Les gusta la vida de este mundo, por eso son de este mundo. No les gusta sacrificarse por algo que no palpan y no ven, porque no lo buscan, por eso no lo palpan. Pero Dios se palpa así como Job. Después de ser probado, dice que me aborrezco, dice, porque no te veía yo antes, no, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice, después de pasar el desierto. Algunos cuando pasen el desierto van a decir, el hermano tenía razón. Como no han pasado el desierto, no han visto al Señor, por falta del apretón del desierto. Por eso. Porque Job lo dice. En Apocalipsis 12:14 dice que la mujer vestida de sol de Cristo, hablando de Cristo, el sol de justicia,
el lucero de la mañana. Esa mujer vestida de sol dice que fueron dados a la mujer 2 alas de grande águila para que la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. La prueba no va a ser un desierto como el desierto del pueblo de Israel, va a ser de otro tipo. Dice que viene hambre, viene pestilencia y persecución y muerte. En Apocalipsis y en los profetas nos hablan de esto. Y vamos a tener que atravesar la prueba del desierto. Nuestro lugar, hablando de nosotros ayudando a la mujer y la mujer yendo a su lugar, apoyándola a que los salvos sean salvos. Dice el apóstol que ¿dónde quedará el infiel y el pecador? ¿No? Hablando de la dificultad que viene para salvarse. Que si esos días no se acortaran, ningún salvo sería, ninguna persona sería salva. Sobre los salvos viene la apostasía, porque no quieren entender el camino al reino, que es de aflicción. Vamos a terminar con el 2:20 de primera de Pedro. A mí me llama la atención. Dice que Él se agrada de nuestra aflicción. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Es agradable que suframos delante de Dios. Parece una cuestión, así como la locura para aquellos que no creen en el Señor. La cruz es una locura. Para muchos, el que sea agradable para Dios en la aflicción de nosotros es locura para muchos. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros la entrada a su casa, que es el reino. Ahí vamos a estar los que creemos en esto, ¿no? Que el sufrimiento nos trae, el padecimiento nos trae obediencia. Por eso lo dice en Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a aprender obediencia ahora que venga la perse. Vamos a afligirnos y vamos a estar siendo filtrados en la aflicción. Y después nos va a mudar la aflicción en gozo eterno y gozo perpetuo. Esa es la bendición de Job. Dice que le mudó la aflicción. A nosotros también nos va a mudar la aflicción después de que resucitemos en el Señor. Pero para eso hay que creer en que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Esa es la bendición de todos los que creemos en la resurrección, en la fe de la acción, de dar nuestra vida por el Señor. No nada más decir creo en la resurrección y salir huyendo y negar al Señor. Eso no es creer. El creer es lo que dice el Señor, no solo en Él, sino lo que dice. Hablando de los que viven en Cristo, dice que en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados, dice el 15:22 de Primera de Corintios. La Biblia nos lleva, hermanos, los que están escuchando, nos lleva por todos lados al propósito de ser seleccionados en la aflicción, estimados como ovejas de matadero. La muerte de sus santos, dice, es estimada a Jehová. Y en el 43:4 de Isaías dice que somos estimados también. Dice, por cuanto a mis ojos, dice, porque en mis ojos fuiste de grande estima, yo te amé. Fuiste honorable y yo te amé. La honorabilidad es que nosotros seamos valientes para atravesar lo que viene. El Señor dice que todo lo podemos en Cristo. El Señor nos va a dar las fuerzas, siempre y cuando depositemos nuestra fe y todo lo que es nuestro ser para poder hacer todo lo puedo en Cristo. Yo sé, yo conozco, dice, que todo lo puedes, dice Job. Pero ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que son esos tiempos que podemos tener, esa potestad del Señor para hacer todo lo que viene
posible, que atravesamos, el tiempo de prueba que nos viene muy pronto, ya está acelerándose todo y vamos a estar en el tobogán de la persecución, hermanos. Aquí vamos a ver los valientes, vamos a ver quiénes son verdaderos valientes en el Señor, y también aquellos que nos escuchan, queremos que sean valientes. La traducción antigua dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, no los violentos. Los violentos dice, líbrame de hombre violento, dice el salmista, y hay muchas cosas que hablan sobre el hombre violento, que puede ser cobarde. El hombre valiente es valiente, y es una forma de ser que no varía en el sinónimo que maneja el aspecto del valiente, de valentía. Entonces, tenemos que ser valientes para alcanzar la meta que el Señor nos da. El supremo llamamiento de ser inmortales. Dice que los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, el 2:7 de Romanos, los que buscamos inmortalidad, estamos para ser filtrados con castigo y azote. Debemos de permanecer. Ahí está el texto, ya con eso terminamos. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.